en torno a la mesa del Señor. También un gran gozo saber que podemos estar juntos esta mañana o tarde en algunos casos. En nuestro caso en Santiago ya son 12 y pasaditos de las 12:30. Y estar juntos por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, más allá de los distintos lugares en los cuales vivimos, nuestros acentos que son distintos y que cuando nos escuchamos de distintos países lo notamos, más allá de nuestras costumbres, más allá de nuestras condiciones particulares de cada uno de nosotros. Cristo es nuestro Señor y tenemos esa confesión preciosa en nuestros labios. Creemos en Jesús y esa confesión la sostenemos por la gracia de Dios una vez más, en este precioso día que el Señor nos ha dado. Así que con mucha alegría recibí la invitación de Celso, con gratitud al Señor también por poder participar esta mañana junto a todos ustedes, mis queridos y amados hermanos. Algunos no los conozco o no me conocen, y qué bueno que tengamos esta oportunidad para poder saber que tenemos esta comunión preciosa en Cristo Jesús. Yo quisiera, seguramente en todos nuestros países, en todos los lugares donde habitamos, hemos vivido ciertas restricciones, fundamentalmente en cuanto a las libertades que antes teníamos respecto de los movimientos, las salidas que podíamos hacer, las visitas a distintos lugares. Nos hemos visto un poquitito, más bien, en nuestro caso, en Chile le llamamos cuarentena, o un poquitito más confinados a nuestras casas. Y probablemente el ejercicio que estemos haciendo dice relación con todo aquello que la presente condición, o la condición que en algunos casos hemos vivido, nos ha restringido. Y por lo tanto, se nos vienen a nuestra memoria todas aquellas cosas que ya no hacemos y que antes sí podíamos hacer. Y probablemente entonces sentimos cierta restricción a nuestra libertad de movimiento, de acción, porque ya hay cosas que en este tiempo no las podemos hacer o no las hemos podido desarrollar. Pero, ¿qué les parece si pensamos un momento en aquellas cosas que, a pesar de esta condición de encierro temporal o de cuarentena o de confinamiento o de restricción de movimientos, las hemos seguido haciendo? A ver, en su mente allí, elabore un pequeño listado de aquellas cosas que usted ha tenido la oportunidad de seguir haciendo. Ahora, probablemente, en mi caso por lo menos, se me viene inmediatamente a memoria que he podido seguir trabajando. He podido seguir contactándome con mis hermanos, he podido seguir teniendo comunión con mis hermanos, mis hermanas en la localidad donde yo me reúno, acá dentro de Santiago. Y a lo mejor en el caso suyo también hay un listado de cosas que probablemente usted las tiene en su mente y dice, bueno, pero a pesar de esto lo hemos podido seguir haciendo. Pero fíjense, queridos hermanos, que probablemente hay ciertas cosas en que no hemos pensado, o probablemente no están en la primera, en el primer punto de nuestra lista, en el número 1, ni siquiera tal vez en los primeros 5 puntos de nuestra lista. Porque probablemente ninguno de nosotros reflexionamos o atendemos a aquellas cosas que hemos podido seguir haciendo por la naturalidad con la que las hacemos. Fíjense que probablemente ninguno de nosotros, o por lo menos yo en particular, he pensado que a pesar de estar en esta condición, aquí en Santiago llevamos varios meses en estas condiciones de encierro o de cuarentena, yo no he dejado de respirar. Y supongo que usted tampoco. Yo no he dejado de mirar. O sea, mis ojos me han permitido mirar. Y supongo que usted tampoco. Yo no he dejado de
de poder comer, gracias a Dios, y supongo que usted tampoco. O sea, hay una condición que a la que podemos llamarle vida biológica, que a pesar de la situación o la circunstancia particular que hemos estado viviendo, la seguimos manteniendo. ¿Se fija? No he dejado de pensar. Qué increíble, ¿eh? No he dejado de sentir, no he dejado de emocionarme, o no he dejado de angustiarme. O como bien decía una de las hermanas que nos compartía la mesa, a veces los temores vienen a nuestro corazón, no lo hemos dejado de sentir. Aquellas cosas que son parte de nuestra vida, digamos, de nuestra condición de ser humano, siguen manteniéndose porque una determinada condición no la puede detener, no se puede detener. Si nos detuviésemos en respirar, ya no existiría. Si nos detuviésemos en comer, probablemente tendríamos una dificultad enorme respecto de la vida que podemos desarrollar. Ahora, pensemos un poquito más. Y pensemos entonces no solo en que hemos podido seguir respirando, pensando, emocionándonos, mirando, olfateando, oyendo, sino que también hay una vida preciosa en nosotros que no se ha detenido. Aleluya. Es una vida que está permanentemente, así como yo no pienso o yo no reparo en pensar que no es que me ponga a pensar, debo respirar, sino que respiro porque es parte de la naturaleza con la que yo tengo que enfrentar todos los días, independiente de que sea de día, de noche, que esté consciente o inconsciente, esté durmiendo, esté muy despierto, sigo respirando. La vida que el Padre nos ha dado en su Hijo Jesucristo sigue estando por gracia y misericordia en cada uno de nosotros. Aleluya. Y es una vida que no se detiene, que no es posible confinarla, que no es posible encerrarla, que no es posible limitarla, porque es la vida de resurrección de Cristo Jesús. Es una vida, pensemos por ejemplo en el apóstol Juan, cuando fue llevado a la isla de Patmos, a un lugar de destierro, a un lugar de lejanía, a un lugar donde los historiadores señalan que era el lugar donde se iba la gente para ser olvidada. El que llegaba a la isla de Patmos, allí frente a las costas de Éfeso, el que llegaba a esa isla quedaba en el olvido. Pero la vida que llevaba el apóstol Juan no era posible que quedara en el olvido. Y gloria al Señor, queridos hermanos y hermanas. Este día, donde estemos, en el lugar que estemos, en las circunstancias que estemos, en las condiciones que estemos, en la alegría o en la pena, en el gozo o en el dolor, en el llanto o en la alegría, esa vida gloriosa sigue estando en nosotros. En el pueblo de Israel, particularmente en los tiempos de Jesús, había una pregunta muy importante en aquellos que eran celosos de la ley, en aquellos que eran guardianes de la ley, en aquellos que querían agradar plenamente a Dios, como seguramente todos nosotros. Está ahí en Lucas, en dos pasajes. Si me acompañan, si tienen su Biblia o si gustan escuchar la lectura, la primera es en Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor. Este intérprete de la ley, un hombre que conocía bien las Escrituras. Maestro, fíjense la pregunta del versículo 25.
haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Sin perder esta breve lectura que identifica a este intérprete de la ley, si avanzamos un poquito en el Evangelio de Lucas, hasta Lucas capítulo 12, perdón, Lucas Lucas capítulo 18, verso 18. Ahí está. Desde Lucas 10, 25 a Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense que en el primer caso que leímos, de Lucas 10, verso 25, es un intérprete de la ley, el que le pregunta para probar al Señor. Pero aquí es un hombre principal. Nuestras Biblias, la mayoría tienen el título de El joven rico. Y es la misma pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta presupone al menos dos cosas. Lo primero es que hay vida eterna. Yo no podría preguntar qué puedo hacer para heredar vida eterna si no sé que hay vida eterna. Entonces, quienes preguntaron sí sabían que había una clase de vida a la que podían llamarle vida eterna. Y lo segundo es que para alcanzar esa vida eterna hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Se fijan? Por una parte está la vida eterna, la conciencia de que hay una vida eterna, y por otra parte está la posibilidad de alcanzar esa vida haciendo algo por medio mío. Algo debo hacer yo para que esa vida eterna yo la pueda alcanzar o de alguna manera la pueda lograr o la pueda heredar, me sea propia, me esté en aquello que me debe como herencia. Si vamos entonces a la manera en que respondió el Señor, es muy fuerte entender esto, porque ¿alguien de los que estamos esta mañana dudamos de que hay una vida eterna? Y seguramente todos nosotros sabemos que hay vida eterna. Lo que ocurría con aquellos que preguntaron, el énfasis de lo que preguntaron es, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Y miren ustedes, queridos hermanos, si volvemos a Lucas capítulo 10, este es un intérprete de la ley y quiero hacerles notar lo importante de la respuesta del Señor. Este intérprete de la ley recibe como respuesta del Señor en Lucas 10, 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta es la respuesta del Señor. Entonces el intérprete dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Respondió bien. El verso 28, y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto, o sea, ama a Dios, ama a tu prójimo, y si haces esto, heredas la vida eterna, vas a vivir eternamente. Miren el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Si debo amar a Dios y debo amar a mi prójimo, la pregunta del intérprete de la ley es, ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor toma esa pregunta, porque fíjense que la intención del intérprete de la ley era probar al Señor. Y por lo tanto, aun cuando el Señor se limita
a la comprensión que tiene el intérprete de la ley, en términos de lo que él entendía que era lo que había que hacer, como el intérprete de la ley quería probar al Señor, sigue tendiendo un poco la pregunta, extendiendo la pregunta, para decirle al Señor, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor, ¿cómo responde? El Señor responde de una manera notable. Pensemos que es un intérprete de la ley, pensemos que conocía la ley. Y el Señor empieza con una parábola, con un ejercicio donde involucra al hombre en una experiencia para el intérprete de la ley que lo podía entender claramente. Esta es la experiencia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Un hombre que quedó a la orilla del camino, quedó ensangrentado seguramente, quedó desprovisto de todo, quedó inconsciente, quedó medio muerto. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que pasó un sacerdote, verso 31, y pasó de largo el sacerdote. Luego ocurrió que pasó un levita, y también pasó de largo. Él era un intérprete de la ley. ¿Y quién no pasa de largo? Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos para los judíos? Eran seres o personas un tanto aborrecibles. Una mezcla que había sido puesta en Samaria para que los verdaderos judíos se mezclaran con otros y se generara una especie de sincretismo religioso y que la fe judía, la más pura fe judía, quedara expuesta a las demás religiones y se generara una especie de personas o seres o sociedades que no respondían íntegramente a la naturaleza de los judíos. Los samaritanos no podían ser vistos como judíos y los samaritanos rechazaban a los judíos por lo mismo, porque se sentían rechazados por ellos. Recuerdan ustedes, seguramente están recordando el momento en que Jesús se acerca a esa mujer en el pozo y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan. Y sin embargo Jesús le coloca como ejemplo a un samaritano. Un judío jamás iba a mirar a un samaritano como ejemplo. Un judío jamás iba a poder tomar como referencia a un samaritano. ¿Por qué? Porque eran despreciados por los judíos. Y sin embargo el Señor, que destreza, qué inteligencia más aguda, qué palabra más perfecta colocando en el corazón de este intérprete de la ley, le dice, ¿quién pues de estos tres, sacerdote, levita, samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Quién actuó como el prójimo? ¿Quién fue el prójimo de este que cayó medio muerto? Y noten la respuesta del intérprete de la ley, donde aparece todo su corazón. ¿Qué respondió el intérprete de la ley? No dijo el samaritano, sino que dijo el que usó de misericordia con él. ¿Qué hizo el Señor? Lo desnudó. Lo dejó expuesto. Le hizo entender el Señor que respecto de la vida eterna hay algo que hacer que él no se lo estaba imaginando, que él no lo estaba pensando. Entonces, el Señor le dice, ve tú, voy a agregarle aquí una parte que no está en la Escritura, me perdonarán ustedes, ¿cierto? Ve tú y haz lo mismo que este samaritano. Miremos ahora un poquito la respuesta que le da el Señor a este joven que tenía muchos bienes. En Lucas capítulo 18, verso 18, la pregunta es, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, el verso 20, los mandamientos sabes. Y fíjense, los mandamientos no incluye amar a Dios,
coloca todos los mandamientos que lo vinculan con el prójimo, con el semejante. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le responde este hombre principal? Le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, lo he hecho todo. Una pregunta, hermano: si había hecho todo, ¿por qué preguntaba qué debiera hacer? ¿Por qué tenía esta percepción de que algo faltaba, si es que lo había hecho todo? Verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. ¿Cuál es esa cosa que le faltaba? Recuerden la pregunta. Para heredar la vida eterna, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y síganme. ¿Qué era aquello que le faltaba al intérprete de la ley en lo que habíamos leído recién? Actuar como el samaritano. Qué terrible para un judío de que le digan eso. ¿Qué era lo que le faltaba a este joven rico? Vender todo lo que tiene. Entonces, queridos hermanos, el Señor está mostrándoles, tanto al intérprete de la ley como al samaritano, como al joven rico, que aquello que tendrían que hacer para heredar la vida eterna, no lo pueden hacer. Ellos no pueden dar todo lo que tienen y dárselo a los pobres. Ellos no pueden actuar de una manera como el samaritano. No pueden, porque no está en sus posibilidades. La pregunta que haré para heredar la vida eterna no es la pregunta correcta, porque la vida eterna, respecto de la vida eterna, no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que nuestra naturaleza humana sea posible que podamos realizar para esta vida eterna. Entonces quedamos en una complicación. Miren, sabemos que hay vida eterna y quisiéramos alcanzarla, pero también sabemos o tenemos comprensión de que aquello que tenemos que hacer está fuera de nuestras posibilidades. En el Evangelio de Juan hay una muy linda expresión del Señor que creo que nos puede ayudar para aclarar un poquito esto que estoy tratando de decir. Evangelio de Juan, capítulo 6. En este capítulo, lo que ocurre es un hecho extraordinario, una señal extraordinaria. La señal que ocurre aquí es la alimentación de los 5.000. ¿Con cuántos panes y pescados alimentó a 5.000? Fíjense qué interesante este diálogo, ¿eh? El Señor les dice a los discípulos, viendo la multitud: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Eran 5.000 varones, así que hay una multitud enorme. Y Felipe dice, 200 denarios de pan, dice el verso 7, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Nada. ¿Qué vamos a hacer? Una multitud cercana tal vez a las 15.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Y con solo 5 panes de cebada y 2 pececillos, imposible alimentarlo. Pero está Cristo, aleluya, está nuestro bendito Señor. Están sus manos preciosas, está su palabra creadora. Y toma esto que es tan poquito,
y lo multiplica y da a comer a todos. Y fíjense el verso 11 al final. Asimismo de los peces, cuánto querían. O sea, los sació con lo poquito que había. Jesús sació a toda la multitud. Cuánto querían y además sobró. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esta multitud quedó saciada. Queridos, queridas, ¿qué haríamos nosotros si tuviésemos a un hombre que está multiplicando pan y que nos da a comer con tan poquito? Por supuesto, lo menos que haríamos sería seguirlo. ¿Qué hizo la multitud? Lo siguió. Fíjense el verso 22 de Juan capítulo 6. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar y vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Por supuesto, sería la reacción más cercana, más natural, digamos, a nuestra experiencia. Si somos una multitud, si estamos en una multitud y hay uno que multiplica así el pan, los pescados y nos da a comer hasta que nos saciamos y sobra, obviamente que no lo podemos dejar ir. Tenemos que ir